El siguiente relato se llama El extraño señor. Siempre me había encantado este cementerio desde que era niña. No solo los terrenos eran hermosos, sino que el cementerio en sí era absolutamente enorme. Siempre lo imaginé como un mundo de fantasía, o una puerta de entrada a una dimensión totalmente diferente, donde las almas de los difuntos podrían pasar su tiempo antes de pasar a la siguiente vida. Sin embargo, lo que más amaba eran los pájaros. En aquel entonces, mi padre y yo íbamos allí de vez en cuando para observar las aves, solo para echar un vistazo a las aves en este hermoso hábitat. Incluso tenía mis propios binoculares con el nombre Evelyn pegado con cinta adhesiva. ¿Por qué siempre hay tantos pájaros aquí, papá? Recuerdo haber preguntado. Bueno, Evie, respondió mi padre, es por todos los árboles. Sé que esta no era la verdadera razón, pero estoy seguro de que mi padre pensó que sería suficiente para satisfacer a una niña de 8 años. ¿En serio es así? Pregunté, poco convencido. Mi padre se rió y se detuvo a pensar. En realidad, podría haber otra razón, dijo con una sonrisa. Hay un hombre que vive aquí llamado jardinero, es su trabajo asegurarse de que el cementerio luzca bien para todos los que vienen a visitarlo, incluidos los pájaros. Esta respuesta hizo que mi imaginación comenzara a volar. Se me ocurrían pequeñas historias sobre cómo pasaba el día el jardinero, un hombre al que nunca conocí. Me imaginé a un anciano paseando por el cementerio con una sonrisa brillante, regando flores y alimentando a los pájaros. A medida que crecí, comencé a pasar menos tiempo en el cementerio y mis historias sobre el jardinero quedaron relegadas al fondo de mi mente. Esto fue, por supuesto, hasta el día en que lo vi. Eran 2 días después de cumplir 13 años y mis padres me llevaban en auto a la escuela. Nos detuvimos en un semáforo en rojo justo enfrente del cementerio y procedí a mirar por la ventana. Sonreí recordando los días que pasé allí cuando era pequeña. Mi sonrisa se desvaneció rápidamente cuando noté a un hombre sentado debajo de uno de los árboles. Su desgreñado cabello gris le cubría la cara y llevaba un chaquetón de aspecto muy sucio. Cuando el auto comenzó a moverse nuevamente, miré por la ventana trasera para ver si podía distinguir algo más antes de que él desapareciera. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo llamó mi atención. Eché la cabeza hacia atrás y vi una bandada de pájaros reuniéndose a los pies de este hombre. «Oye, ¿quién es señor que está en el cementerio?», le pregunté a mis padres. Mi padre conducía y le dijo a mi madre que echara un vistazo. Mi madre giró la cabeza para mirar por la ventanilla del lado del pasajero, pero ya era demasiado tarde. «No los vi, cariño», mi mamá respondió, «pero el cementerio está cerrado en este momento, Evie, no debería haber nadie allí». «Probablemente sea el jardinero», dijo mi padre. «Estoy seguro de que se está preparando para abrirse pronto». No dije nada. Hacía años que no pensaba en el jardinero, pero sí recordaba cómo lo imaginaba. Esta persona no se parecía en nada a lo que había imaginado. Mi abuelo murió de un ataque cardíaco aproximadamente un mes después de que me gradué de la universidad. Nunca tuvo ningún problema de salud e incluso los médicos consideraron que era un suceso extraño. Sin embargo, estas cosas pueden pasar y mi abuelo pudo vivir su vida al máximo, incluso a los 90 años. Solo unos pocos amigos cercanos y familiares asistieron a su funeral. A mi abuelo nunca le gustaron las grandes multitudes, así que nos pareció apropiado. Llegamos al cementerio alrededor de las 4 de la tarde de ese día. Era una hermosa tarde de otoño, soleada y no demasiado fría. Me paré junto a mis padres tomados de la mano mientras escuchábamos al sacerdote. Mientras hablaba, mis ojos comenzaron a vagar. Estaba contemplando los colores del otoño cuando noté una figura oscura sentada en un banco debajo de un árbol, a solo un par de metros de distancia. Parecía un hombre pero no podía distinguirlo, y mis ojos permanecieron fijos en él durante todo el servicio. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, el hombre todavía estaba allí. «Papá»,
Le susurré girándome hacia mi padre, ¿conocemos a ese tipo? Mi papá miró al hombre sentado debajo del árbol. Un par de pájaros volaron y se posaron a los pies del hombre. No, no lo conozco, respondió mi papá, probablemente sea solo un visitante más, o alguien que trabaja aquí. ¿Como el jardinero? Yo pregunté. Mi papá me miró un poco sorprendido. Supongo que podría serlo. Mi papá dijo, volviendo a mirar al hombre, parece que tiene habilidad con los pájaros. Volví a mirar al hombre. Ahora había más de una docena de pájaros rodeándolo. Algunos estaban encaramados en el árbol, otros estaban a sus pies y algunos incluso se sentaban junto a él en el banco. Por pura curiosidad, decidí acercarme y hablar con el extraño. Como mi familia estaba cerca, no me preocupaba que pasara nada malo. Disculpe, le dije mientras me acercaba al hombre, ¿usted trabajas aquí? El hombre me miró. Llevaba un chaquetón oscuro y tenía el pelo plateado desordenado. Era joven, probablemente entre los 20 y los 30 años, pero su complexión estaba apagada. Su piel era de un blanco fantasmal y parecía que no había dormido en días. Sí, muchacha, yo trabajo aquí, dijo. Su voz era profunda y para nada lo que esperaba. En ese momento, un silencio espeluznante se apoderó de nosotros. Los pájaros habían dejado de piar e incluso la ligera brisa parecía desaparecer por completo. Está bien. Solo tenía curiosidad, respondí, haciendo todo lo posible por no parecer incómoda. Bueno, un placer conocerte. Que tenga un buen día. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia mi familia. Podía sentir varios pares de ojos sobre mí mientras caminaba de regreso, acelerando el paso. Este hombre me asustó, pero no sabía por qué. He estado cerca de personas enfermas antes, algunas que parecían mucho peores que él, y nunca tuve ningún problema con ninguna de ellas. Tampoco nunca he tenido miedo de los pájaros ni de ningún animal. Aún así, en ese momento pude sentir lo que solo puedo describir como una sensación de perdición inminente. Unos días después, me dirigí a la casa de mi abuelo para recoger algunas de sus pertenencias. Todos los artículos que estaban guardados en cajas se guardarían temporalmente en mi apartamento mientras mi familia decidía qué hacer con ellos. Después de cargar la última caja en mi auto, decidí hacer un barrido final de la casa para asegurarme de no perderme nada. Revisé los gabinetes de la cocina y todos los estantes de la sala de estar, pero no pude encontrar nada. Mi familia siempre fue muy minuciosa a la hora de limpiar, así que realmente no me sorprendió tanto. Mi última parada fue el dormitorio. Revisé el armario y todos los cajones y llegué a la conclusión de que esta habitación también estaba vacía. Estaba a punto de irme cuando un pensamiento cruzó por mi mente. La cama. Me arrodillé y levanté la vieja funda nórdica. La luz de la ventana se reflejaba en un pequeño objeto que estaba empujado contra la pared. Busqué debajo de la cama y saqué un pequeño diario. De ninguna manera voy a dejar esto atrás, me dije. Tomé el pequeño libro encuadernado en cuero y salgo de la casa. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé que era otra vez un niño pequeño y corría por el cementerio. Recuerdo estar sentado debajo de un árbol, tarareando una melodía y observando las ramas mecerse con el viento. De repente, el cielo azul se nubló cuando el viento comenzó a levantarse. Las hojas de los árboles se volvieron marrones y se cayeron de las ramas. Cuando las últimas hojas desaparecieron, escuché una voz profunda detrás de mí. Es un hermoso día, ¿no es así, Evelyn? Me di vuelta y vi a un hombre con el pelo gris desgreñado y un chaquetón sucio. El hombre nunca me miró, sino que fijó sus ojos en una bandada de pájaros que se dirigían en nuestra dirección. En mis sueños supe quién era este hombre. Tú eres el jardinero, ¿verdad? Dije con calma. El hombre asintió, con la mirada todavía fija en la bandada de pájaros que ahora estaba a nuestros pies. Algo parecido, respondió.
Se arrodilló a mi lado y me entregó una pequeña bolsa de papel. ¿Te gustaría alimentar a los pájaros? Me desperté. No estaba segura si el sueño me había asustado o no, pero definitivamente me hizo sentir incómodo. Encendí la luz, me senté y miré fijamente la esquina de mi habitación. Las cajas de la casa de mi abuelo estaban todas cuidadosamente apiladas al lado de mi cómoda, con el diario que había encontrado perfectamente colocado encima. Me levanté de la cama, caminé hacia la pila de cajas y cogí el diario. Hasta el día de hoy, no estoy segura de que me hizo querer leer lo que había dentro. Quizás el sueño había despertado mi imaginación y curiosidad. De cualquier manera, abrí el libro pequeño y comencé a leer. Realmente no había mucho en ello. Se trataba principalmente de pequeños bocetos de plantas, pájaros y algún texto que los acompañara. Mi hijo volverá a llevar a Evelyn al cementerio hoy. Me alegra el corazón saber cuánto ama ella ese lugar. Esto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Siempre fui cercana a mi abuelo y casi olvidé que él también era un ávido observador de aves. Pasé la página y algo cayó al suelo. Lo recogí y noté que era una vieja foto Polaroid mía, de mi papá y de mi abuelo. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, noté otra figura al fondo. Sosteniendo la Polaroid en una mano, leí lo que mi abuelo había escrito en la página siguiente. Un día hermoso. Es una pena que no nos hayamos dado cuenta del joven sentado allí. Pasé la página. Hoy hablé con el jardinero. Creo que a ese tipo le gustan los pájaros incluso más que a mí. Empecé a sentirme incómoda. Esto se parecía mucho al hombre que conocí el otro día. Volví a pasar la página, solo que esta vez estaba en blanco. Seguí girando hasta que me detuve en una página cubierta de texto. Volví a ver al hombre esta noche. Esta vez, estaba fuera de la ventana de mi habitación antes de desaparecer. Ya no hay dudas al respecto. Es él. Empecé a asustarme. Mi abuelo nunca había mencionado nada sobre ver gente, ¿por qué nos ocultaría algo como esto? Continué leyendo. Ahora lo tengo claro. No me dejará en paz hasta que me entregue. Estoy abriendo la ventana. Pronto seré comida para los pájaros. Cerré el diario. No tenía idea de lo que acabo de leer, ni quería saberlo. Dejé el diario en mi mesita de noche y llamé a mis padres. Pasaron algunas semanas después de que les mostré el diario a mis padres. Pensaron que era extraño y dijeron que investigarían las cosas, pero me dijeron que no me preocupara demasiado por eso. Fue más fácil decirlo que hacerlo, pero hice lo mejor que pude. Como no tenía ningún trabajo disponible, había estado buscando algo activamente desde que me gradué de la universidad. Una mañana, decidí revisar algunas de las ofertas de trabajo locales para ver si había algo nuevo. Abrí el sitio web en mi teléfono y comencé a desplazarme. Uno me llamó la atención, era el puesto de asistente de jardinero en el cementerio. No había nada escrito, aparte de solicitar en persona. No pagaba mucho, pero era suficiente para permitirme conservar mi apartamento y pagar mis cuentas. Además de eso, podría pasar el rato en el cementerio que amaba desde que era niña. Pero lo más atractivo de todo fue el hecho de que probablemente estaría trabajando con ese hombre extraño. El que yo creía que escribió mi abuelo. Podría haberlo dejado pasar, pero sentí que necesitaba respuestas. Seguí las instrucciones y apliqué la semana siguiente. Hoy es mi primer día. Le pregunté a mi jefe por quiénes serían mis compañeros de trabajo. Él me respondió, déjame ver en mi libreta, esta semana estarás trabajando junto a ti la señora Mónica y la siguiente semana la señorita Michelle. Algo confundida le pregunté por el extraño señor que miré tiempo atrás. Él algo confundido me dijo, por el momento solo son ustedes tres, pero no te preocupes, aunque han 2 cupos de trabajo para ayudarlas. Bueno, ya me tengo que retirar. Cualquier duda con la señora Mónica ella te explicará. Unos minutos después, logré mirar a aquel extraño señor,
Estaba usando su chaqueta desgastada y sucia, pero había un único detalle, esta vez tenía una hoz. Él se acercó a decirme: aún no es tu tiempo, pero volveré luego. Bueno, tal vez sea pronto.